un estado de bienestar o proporciona libertad contra el dolor y la ansiedad. Aunque Nehemías en sí se encontraba seguramente en un sitio muy privilegiado, pero leyendo el libro nos damos cuenta que seguro él también ha pasado por momentos donde necesitaba realmente el consuelo de parte del Señor. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de consolación. Por ejemplo, en Romanos 15 y el verso 1 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O en otro texto seguramente para casi todos vosotros muy conocido también en 2 Corintios, en el capítulo 1, y a partir del verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Podríamos seguir leyendo, pero vamos a dejarlo aquí. Pero entre el versículo 3 y el versículo 7 sale unos 10 veces o bien el verbo consolar o también el sustantivo consolación. Unos 10 veces solamente entre el verso 3 y el verso 7. Dios es un Dios de toda consolación. Y la palabra de Dios no nos promete en ningún lugar como cristianos una vida fácil. El Señor Jesús, un poco antes de ir al cielo, la última reunión y la última cena con sus discípulos en el aposento alto, dijo a sus discípulos en Juan 16, el versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que lo que él dijo es: en el mundo tendréis aflicción. Si vamos y vemos lo que Pablo también compartía con los primeros cristianos, nos encontramos en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Dice en Hechos 14, en el verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si vemos la historia de la iglesia, pues sin ningún problema podemos ver muchas etapas donde la iglesia del Señor ha tenido que sufrir mucho. En España podemos pensar en la Inquisición, cómo han sufrido los cristianos en aquel tiempo aquí en España. Ya sabéis todo lo que ha pasado, quemándoles en las hogueras y también maltratándoles en gran manera. Así que ellos han experimentado también a través de mucha tribulación entrar en el reino de Dios. Pero también en nuestro tiempo tenemos muchos testimonios. Yo hace unos años atrás he traído aquí también hermanos que han sufrido persecución en la antigua Unión Soviética. No sé si os acordáis todavía, seguramente algunos. Pues ellos podían dar testimonio también cómo han sido encarcelados y cómo han sufrido ahí también bajo el régimen comunista en aquel entonces. Y hoy también sabemos que hay muchos hermanos nuestros que están sufriendo, encarcelados en campos de concentración, campos de trabajo, etcétera, etcétera, sufriendo desventajas por ser cristiano. Y es una realidad también hoy en día. Pero por el otro lado, también cada uno de nosotros sufrimos también nuestras tribulaciones y nuestras dificultades, a veces personales, en la familia, trabajo, salud, la cuestión social en la sociedad que hoy vivimos, que no solamente ha puesto a Dios al lado, sino
se pone totalmente en contra de lo que Dios ha enseñado en su palabra, pues también son cosas que tal vez cada vez nos están creando más dificultades. Pensando también en la situación internacional a nivel político, pues vemos también que hay grandes nubarrones en el cielo, pensando con lo que está pasando en Europa mismo, en Ucrania, lo que está pasando también en Gaza en estos momentos, y así podríamos seguir mencionando otros conflictos que hay en esta tierra. Es decir, que nos damos cuenta que este mundo está hecho un polvorín y no sabemos cuándo va a explotar en otro sitio y cuándo quizás va a explotar incluso más fuerte. Nosotros como cristianos sabemos que Dios tiene el control sobre todo esto. Y el Señor Jesús también dijo antes de ir en Juan 14, el verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La palabra que se traduce consolador, paracletos, quiere decir consolador, abogado, o también el significado puede decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Y el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, que está a nuestro lado, y también, como sabemos, Él mora también en nosotros. Dios, como hemos dicho, es el Dios de toda consolación, y hay otra palabra que quiero mencionar, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él consuela en todas las tribulaciones. Las tribulaciones, aflicciones pueden ser muy variadas, pero siempre podemos saber que su consuelo está con nosotros. Él está con nosotros y Él está también en nosotros como el Consolador, el Espíritu Santo. En Filipenses 4:7, un texto seguramente porque prácticamente todos saben de memoria. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿se puede realmente experimentar eso? Seguramente hay muchos que podrían levantarse en esta tarde y dar testimonio también cómo el Señor les ha ayudado en situaciones difíciles, dándoles este consuelo, dándoles también esta paz. Sin ir más lejos y sin haber buscado de ninguna manera eso, pues justamente el miércoles en el culto de oración, nosotros tenemos culto el miércoles, una hermana que también acaba de pasar un tiempo de enfermedad, grave también cáncer, ya durante 7 meses tratándose. Y ella dijo, hablando con ella, dijo que cada día he sentido la paz de Dios. Qué buen testimonio realmente es poder experimentar eso. Dentro de la tribulación, la paz de Dios está con nosotros. Y creo que tenemos como creyentes también otro aspecto que nos podemos alegrar. Quizás a veces no sabemos por qué pasamos por ciertas situaciones, pero una cosa podemos saber. En Romanos 8:18 dice, pues tenga por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es una cosa que sabemos segura. Todas las aflicciones de este tiempo no son comparables con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora bien, no debemos solamente pensar en lo que Él nos tiene preparado, aunque sí que es muy importante pensar en ello, pero también es cierto que todavía nos tiene aquí también. Justamente hace muy poco un hermano nos ha compartido con nosotros un poco sobre este tema y me ha parecido interesante. Que Pablo dice en Filipenses que es mucho mejor partir y estar con el Señor, pero después también dice, pero que es necesario también quedar por causa de vosotros, dice. Así que no dice,
es mejor estar con el Señor y peor estar aquí. No, dice, necesario también estar aquí. Tengamos también esta visión. Mientras que el Señor nos tiene aquí, Él tiene para nosotros un plan y Él tiene para nosotros un ministerio. Y Él quiere que podamos pues aprovecharlo para ser de bendición también para otras personas. Me gustaría ahora también pensar un poco en el contexto histórico, porque en la introducción ya hemos dicho que Nehemías se encuentra en Susa, la capital del reino del imperio persa. Bueno, ¿por qué estaba ahí? Ya sabemos que Israel, después del rey Salomón, se ha partido en dos reinos. Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Y sabemos que después, por la desobediencia de Israel a la palabra de Dios, la rebelión, pues fue deportado por los asirios aproximadamente en el año 722-720 a.C. Pero a pesar de esta advertencia también Judá, el reino del sur, pues no seguían con fidelidad al Señor. Y más tarde, en el año 605 a.C., tuvo lugar la primera deportación a Babilonia, seguido de otro más tarde en el año 595, la segunda deportación y finalmente una tercera en el año 587 a.C., una tercera deportación a Babilonia. En aquel entonces entraron los babilonios en Jerusalén y dejaron detrás de sí una ciudad totalmente devastada. Quemaron las casas y derribaron los muros de Jerusalén. Y así se quedó la ciudad de Jerusalén. Así que vemos a los de Israel y también los de Judá, la desobediencia a la palabra de Dios, el no hacer caso a Dios, les ha salido muy caro. Sabemos también de muchos ejemplos en nuestro alrededor donde ha pasado lo mismo. La desobediencia a la palabra de Dios, el no hacer caso a la palabra de Dios, sale muy caro. Nosotros tenemos algunos ejemplos muy tristes, donde realmente personas han sabido toda la palabra de Dios, pero no le han hecho caso, han desobedecido al Señor y el final ha sido un desastre grande. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios también está escrito para nuestra advertencia. Lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, dice en 1 Corintios 10 y el verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que también este ejemplo nos está amonestando a nosotros y nos hace ver cuán importante es obedecer al Señor, obedecer su palabra. Ahora bien, han estado en el cautiverio, pero los años han pasado y el primer retorno tuvo lugar bajo Zorobabel en el año 538. Y el segundo retorno, el primer retorno fue sobre todo con el propósito de construir el templo. Tuvieron sus problemas, sus interrupciones, pero finalmente pues el templo fue terminado en el año 515. El templo fue terminado otra vez en Jerusalén. No tan bonito como el templo de Salomón, y muchos estaban llorando, quizás pensando que no eran capaces de hacer otra vez un templo tan bonito como era el templo de Salomón. El segundo retorno tuvo lugar por el año 458 y fue bajo Esdras el escriba. Y él tuvo sobre todo el propósito de implantar la ley como legislación vigente en Judá y Jerusalén, la ley de Moisés como legislación vigente. Y después
pues pasamos ya al tercer retorno, y eso tiene que ver algo con este libro que tenemos por delante, con el libro de Nehemías. Nehemías, sobre todo, regresó en el año 445 a.C. y su cometido principal era, como vemos aquí un poco, levantar el muro de Jerusalén, aunque después también hubo algunos otros impulsos, como veremos si el Señor lo permite, de renovación espiritual. Pero el primer cometido era evidentemente el de querer levantar el muro de Jerusalén. Dicho eso, en cuanto un poco de la historia que hay por delante de este libro de Nehemías y saber la razón por qué se han encontrado en Babilonia y las diferentes etapas del regreso, vamos a entrar un poco en el texto que hemos leído al principio. El primer punto que quiero destacar es un poco una visita guiada por el Señor. Pues vemos que Nehemías estaba en Babilonia, en la corte del rey Artajerjes, y un día pues le visitaba su hermano, como hemos leído. No sabemos más de la familia de Nehemías, no sabemos nada de su padre, no sabemos nada de su madre, pero simplemente aquí nos está mencionando su hermano. Y como he dicho, sabemos dónde Nehemías se encontraba en aquel momento. Se encontraba en la corte del rey Artajerjes. Susa, la ciudad de Susa se encontraba en un lugar que hoy pertenece a Irán, una provincia de Irán. Tenemos que pensar que Nehemías estaba viviendo, digamos, en un ambiente totalmente hostil a Dios y a su palabra, en el corte del rey Artajerjes, aunque posiblemente, evidentemente, él ha recibido otra formación de parte de su familia. ¿Cuál era su posición? Su posición, como hemos dicho, era de copero, que era una responsabilidad bastante importante. Él tenía que probar siempre la bebida del rey y hasta donde él sabía, pues tenía que comprobar que no estuviese contaminado. Y también, como era copero del rey, tenía un acceso muy frecuente al rey y por tanto era una persona también privilegiada, porque los reyes en aquel entonces vivían bastante aislados por el miedo que tenían de poder ser pues asesinados y cosas así. Dice que fue en el mes Kisleu. Este mes se encuentra entre mediados de noviembre y mediados de diciembre de nuestro calendario. Y Susa se encontraba a una distancia de aproximadamente 1.200 kilómetros de Jerusalén. ¿Y por qué razón fue a verle su hermano? No sabemos exactamente por qué razón fue a verlo. Tampoco sabemos nada más de su visita, no sabemos exactamente si él hizo solamente una visita a Jerusalén y regresó o si ya estaba un tiempo ahí. Pues hay cosas que la palabra de Dios en ese sentido no nos dice. Pero podemos imaginarnos que Nehemías en un día como cualquier otro, él estaba sirviendo en la corte del rey y él recibió esta visita. Pero fue un día con una gran inflexión de verdad en su vida y también en la vida del pueblo de Dios y también en la ciudad de Jerusalén. Podemos decir que Nehemías era una persona que en aquel momento, pues Dios encontró en él una persona, la persona correcta tal vez, en el momento correcto y también yo diría con una disposición en el corazón correcta para hacer la voluntad de Dios, para servir al Señor partiendo del lugar donde Él se estaba encontrando. Porque Él, desde el principio, pues como podemos ver, tuvo una actitud seguramente para buscar el bien para el pueblo de Dios.
Así que una visita guiada por el Señor. En segundo lugar, un verdadero interés manifestado. Nehemías tuvo un verdadero interés, manifestó aquí un verdadero interés en el pueblo de Dios en Jerusalén, cómo estaban y también cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén, porque preguntaba por Jerusalén y preguntaba por los judíos que se habían quedado en Jerusalén. Posiblemente él antes nunca había estado en esta ciudad. Y él se encontraba en sí en una situación cómoda. Y aún así, pues él tenía un verdadero interés por Jerusalén y por el pueblo de Dios. En Primera de Reyes dice en cuanto a Jerusalén, en el capítulo 11 y el versículo 31, «He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel». Vemos, por tanto, que Jehová realmente había elegido la ciudad de Jerusalén. También en Segunda de Reyes, Segunda de Crónica, en el capítulo 6 y el verso 6 dice, «Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre». Sin embargo, un tiempo antes, quizás más o menos un siglo y medio antes, el profeta Jeremías preguntaba lo siguiente, en el capítulo 15 y el verso 5. «Porque ¿quién se compadecerá de ti, oh Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿O quién se apartará de su camino para preguntar por tu bienestar?» Pues justamente Dios encontró en Nehemías alguien que preguntaba por el bienestar de Jerusalén. Nehemías tenía las ideas muy claras de lo que realmente era importante y prioritario. Y justamente como él tenía seguro un corazón para con Dios, por eso le interesaba también la situación del pueblo de Dios y la situación de la ciudad que Dios había elegido entre todas las ciudades de Israel, incluso se puede decir entre todas las ciudades del mundo. Me pregunto un poco, ¿cómo ha sido formado en Nehemías este sentir, estando él en un sitio entre paganos? Creo que, aunque eso no dice la Biblia, pero creo que podemos imaginarnos que seguramente habrá recibido una formación, una enseñanza de la palabra de Dios en su familia. Y lo más probable también que habrá recibido una enseñanza de la palabra de Dios también a través de los grupos de judíos que había en aquel entonces en Susa, la capital del reino persa, porque se cree que había una comunidad importante de judíos en aquel entonces en Susa. Eso vemos también un poco a través del libro, por ejemplo, de Esther, que había muchos judíos ahí en la ciudad. Así que creo que podemos ver que Nehemías recibió una enseñanza, pero en él también hubo una disposición para recibir la enseñanza. Por un lado, la enseñanza y por el otro lado, la disposición en su corazón para recibirla. Así también todo eso ha creado en él un corazón sensible hacia Dios, hacia la voluntad de Dios, hacia el pueblo de Dios. Y él tenía las prioridades bien puestas. Creo que ahí es bueno también que hagamos una reflexión. Las prioridades en la vida siempre es algo muy importante. ¿Cuáles son nuestras prioridades?
El mundo nos ofrece tantas cosas y podemos perdernos en tantas cosas con mucha facilidad. Y creo que necesitamos constantemente tener cuidado para tener bien puesto en nuestra vida las prioridades. Dios primero. Hemos hablado o hemos cantado, hay una canción maravillosa que muchas veces el cantar es más fácil que realmente vivirlo también así. Pero Dios quiere que sea también una realidad en nuestra vida. Así que creo que hagamos bien vigilar constantemente también las prioridades de nuestra vida. En tercer lugar, un informe desastroso, lo que realmente él recibió como informe de parte de su hermano y de parte de los que estaban con él, era desastroso. El pueblo estaba en gran afrenta, los muros caídos, las puertas quemadas. Se puede decir que no había absolutamente nada positivo en este informe que él ha recibido. Todo negativo. El adversario podía entrar en la ciudad sin ningún problema. Los ataques del enemigo no podían resistir bien. Podían entrar toda clase de gente, los buenos y los malos, porque no había ningunos muros levantados. Por eso, en cuarto lugar, vemos una reacción acertada frente a esta situación. ¿Cómo reaccionó Nehemías frente a esta situación desastrosa de Jerusalén y de sus habitantes? El texto que hemos leído dice: lloró, ayunó y oró. Así que primeramente, él lloró. Tal vez podemos pensar que era un poquillo emocional Nehemías, pero no es el único que vemos llorar en la Biblia. El mismo Señor Jesús, frente a la tumba de Lázaro, al cual él verdaderamente quería, porque la Escritura dice que le quería, que le amaba, él lloró. Jesús lloró, dice Juan 11 y 35. Pero vemos al Señor Jesús llorar en otra ocasión también. En Lucas, en el capítulo 19, el versículo 41, dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Así que al verla, lloró. Nehemías había llorado sobre la situación de Jerusalén unos 500 años aproximadamente antes. El Señor Jesús también ha llorado viendo la situación de Jerusalén. Nehemías fue realmente impactado por una profunda tristeza viendo cómo estaba la situación del pueblo de Dios y cómo estaba la situación de la ciudad que Dios había elegido. Pero vemos en segundo lugar aquí también que no solamente fue impactado, sino tuvo también unas acciones acertadas. La primera cosa que nos dice que él ayunó. ¿Cómo podríamos definir el ayuno? Alguien lo ha definido de la siguiente manera: ayunar significa renunciar a todo lo que está permitido en sí mismo, pero que ahora debe dejarse al lado para concentrarse por completo en algo específico. Ayunar significa, digo otra vez, renunciar a todo lo que está permitido en sí mismo,
pero que ahora debe dejarse de lado para concentrarse por completo en algo específico. En el Antiguo Testamento vemos bastantes personas que han ayunado o que han proclamado ayuno. No podemos leer todos los textos, pero voy a mencionar los personajes. Josafat, por ejemplo, pregonó ayuno en 2 Crónicas 20. Esdras proclamó también ayuno para que tuviesen un buen viaje, justamente seguro, de regreso también otra vez a Jerusalén. En Nehemías capítulo 9 también vemos otra vez que están proclamando un ayuno dentro de este mismo libro más adelante. Esther también pidió a los judíos en Susa: ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. David también dice el Salmo 35 que se afligió con ayuno mi alma. Daniel buscó también con ruegos y en ayuno al Señor en Daniel 9 y el verso 3. Joel también dice: tocad trompetas en Sión, proclamad ayuno. Bueno, podemos decir, pero ese está un poquillo lejos de nosotros, el Antiguo Testamento. No, pero podemos también acercarnos al Nuevo Testamento. Ahí también vemos realmente la presencia del ayuno. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo, eso bien sabemos. Él ayunó 40 días, 40 noches. Él enseñó también sobre el ayuno en Mateo capítulo 6 y el verso 16. Más bien ahí advirtió de hacerlo de mala manera. Pero también en otra ocasión, cuando el Señor Jesús bajó del monte de la transfiguración y los discípulos no podían echar fuera un demonio, Él dijo a los discípulos que este género, que solo salía a través de oración y ayuno. Y también dice en otro contexto, cuando le preguntaban por qué no ayunaban sus discípulos, también el Señor Jesús dijo en Lucas 5:35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán en cuanto a sus discípulos. En Hechos 13 y el verso 3, un texto bastante conocido, también vemos los hermanos de Antioquía ayunaron y servían, ministraban al Señor, y ahí el Señor les habló, y ayunaron y mandaron a Pablo hacia el primer viaje misionero. Más adelante en los libros de los Hechos, en el capítulo 14, el versículo 23, cuando Pablo ya visitaba otra vez las iglesias y estaban constituyendo ancianos en cada lugar, dice en Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. También vemos de Pablo en 2 Corintios, en 2 sitios que también hace alusión más al ayuno. En 2 Corintios 4, a partir del verso 4 al 6, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Entre otras cosas menciona también en ayunos se recomiendan como ministros de Dios. Y en 2 Corintios 11, 27 también dice: en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así que otra vez vemos que Pablo hace alusión, incluso aquí dice, en muchos ayunos. Así que Pablo durante su ministerio
ha practicado indudablemente el ayuno. Y aquí dice, en muchos ayunos. Pablo dice en otro lugar, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que si queremos imitar a Pablo, somos llamados también a practicarlo. Dice, bueno, una cosa que hay que mencionar, en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento se manda exactamente el ayuno. Eso también tenemos que decir. Ahora tenemos ejemplos, hemos visto en los Evangelios y en los Hechos ejemplos. Y William MacDonald en su comentario al Nuevo Testamento dice sobre este tema del ayuno, aunque no está ordenado en el Nuevo Testamento, se alienta a ello por la promesa de la recompensa. Se alienta a ello. En segundo lugar, quiero hacer alusión también a la oración. Pues Nehemías podemos ver que él hizo de la situación una oración. Seguramente esto lo hemos hecho prácticamente todos nosotros también. Y solamente es recordarlo. Qué bueno es que nosotros como cristianos tenemos este gran privilegio. Cuántas situaciones que nos encontramos, podemos seguir también este patrón de la situación, realmente hacer también una oración. Y seguramente si antes se veía que él estaba ayunando, pues justamente Nehemías seguro que ayunaba para poder dedicarse a la oración, buscando la dirección del Señor y con el deseo seguramente de ver un cambio en la situación que había en Jerusalén y que había entre el pueblo que se había quedado ahí en Jerusalén también. Y con la oración y con el ayuno, yo creo que él estaba declarando su plena dependencia de Dios. El hombre desde el principio en el huerto de Edén se quería hacer independiente de Dios. Y creo que todos nosotros, por lo menos yo veo en mí, tenemos esta tendencia. Muchas veces queremos ser independientes de Dios. Y somos un poco a veces duros en aprender que realmente necesitamos la plena dependencia del Señor en las cosas de verdad de nuestra vida. La oración, el ayuno, ahí podemos manifestar delante de Dios que dependemos de verdad de Él. Gracias al Señor tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos quieren estimular para la oración. Posiblemente aquí somos todos cristianos y todos oramos. Pero yo creo que mientras que estamos en este mundo, no importa cuántos años tengamos, si tengamos pocos o si tengamos muchos, pero mientras que estamos en este mundo, yo estoy totalmente convencido, el Señor quiere que vayamos creciendo en nuestras vidas espirituales y que vayamos avanzando. Y así creo que también en el tema de la oración, todos tenemos posibilidad de poder avanzar más. Nos anima el mismo ejemplo del Señor Jesucristo en los Evangelios, porque Él oraba a veces la noche entera y en muchas otras ocasiones que ahora no vamos a buscar, pero sabemos que Él oraba. Nos anima también ver la iglesia primitiva. La iglesia primitiva notamos también ya desde el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Estaban unidos en oración. Hechos 1:14, por ejemplo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si seguimos al capítulo 2, otra vez nos encontramos que perseveraban en la oración, Hechos 2:42,
muy conocidos para todos nosotros. Hechos 4, otra vez vemos la oración. Hechos 4, 24 en adelante. Hechos 6, otra vez. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Hechos 12, un acontecimiento tan conocido cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia juntos orando al Señor. Y el Señor de verdad respondía. Así que tenemos muchos ejemplos que nos quieren animar a la oración. Miguel ha dicho al principio que es importante orar por las iglesias también unos por otros. Nosotros también oramos por esta iglesia y por la iglesia de la zona aquí en Linares y sus alrededores. Qué bueno es que podemos orar unos por otros y creo que tenemos que ir fortaleciéndonos, aún aumentando en este ministerio que seguro es muy, pero muy importante. De la situación, una oración. Dios quiere que vayamos progresando también en nuestra vida de oración. Creo que en nuestro tiempo no son los mejores en relación con la oración. Es mi percepción personal, no es inspirada por Dios. Un hermano indio de la India, no sé si habéis escuchado alguna vez este nombre, tal vez no, Bhagat Singh, vino en el año 1974 a Zúrich para compartir la palabra del Señor. Y este hermano es un hermano que el Señor ha utilizado en gran manera, pero en gran manera. Creo que no sé otro ejemplo tal vez tan poderoso, porque él se convirtió de joven en Europa y se regresó a la India y a través empezaba un trabajo y se formaron, he leído hace poco, unos 600 o 700 iglesias a través de todo este ministerio. Seguramente pues habrá tenido muchos colaboradores, pero él era el que ha iniciado este trabajo. Y él vino en el año 1974, vino a Zúrich, y un hermano que ha estado presente ahí, un hermano que nosotros conocemos personalmente y que también ha escrito un libro sobre la oración, y él menciona en este libro que lo que era la opinión de este hermano en cuanto a los cristianos en Occidente. No es inspirado por Dios, pero era su sentir. En Occidente hay muy pocos cristianos que saben orar. Ellos saben predicar muy bien, cantan muy bonito, pueden tener muchas actividades, trabajan muy duro, pueden gastar mucho dinero por la obra del Señor, pueden viajar alrededor del mundo para predicar el Evangelio. Pero, sin embargo, muy pocos saben orar correctamente. Es una opinión humana, no está inspirada. Pero eso era el sentir de este hermano. Si ha tenido lugar, si ha tenido razón, creo que todos debemos preguntarnos si no debemos progresar más en nuestra vida de oración, para que sí, este hermano ya no va a regresar porque ya está con el Señor, ¿no? Pero el Señor le ha utilizado en gran manera. John Wesley ha dicho lo siguiente: lo más importante en la vida es la oración. Si dejo la oración solo por un día, pierdo una parte importante del fuego de mi fe. Lo más importante en la vida es la oración. Espero que el ejemplo de Nehemías y muchos otros ejemplos que podemos ver en la Biblia nos anime también a entregarnos cada vez más en nuestra vida también al ministerio de la oración. Seguramente el Señor quiere que cada uno vayamos progresando. Pues que Él bendiga su palabra en esta noche. Me gustaría terminar con una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Ella siempre, Señor, nos quiere animar, estimular, consolar y exhortar en el camino contigo.
Gracias, Señor, te damos también por este ejemplo de Nehemías. Gracias por el significado de su nombre, que tú eres un Dios de consolación. Gracias, Señor, también que nos adviertes a través de lo que ha pasado con Israel y con Judá, que han sido llevados al cautiverio, las consecuencias de la desobediencia, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti y a tu palabra. Y gracias, Señor, por el ejemplo de Nehemías, que tuvo sensibilidad hacia ti, hacia los planes que tú tenías con él, hacia el pueblo de Dios y la ciudad de Jerusalén. Gracias, Señor, que él se ha dejado utilizar por ti. Llorando, ayunando y orando a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que nosotros, con tu ayuda, con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo, ayúdanos a cada uno en nuestra vida de oración, a aumentar nuestro compromiso, progresar, Señor. Te damos las gracias. Te alabamos, Padre, por la paciencia que tienes y por tu ayuda que nos quieres dar siempre. Gracias, Padre, por ayudarnos y estar a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.